Dentro de una semana, presumiblemente, ya tendremos una presidenta electa en México. Pero hoy, durante todos estos últimos y próximos días, la prensa internacional ha dado una amplísima cobertura a las elecciones en México y están muy preocupados en las primeras planas de todos estos periódicos extranjeros por otra razón: las relaciones del gobierno de México con el crimen organizado. Por lo menos 12 con el Foreign Affairs, que lo publicó el día de hoy. 12 grandes medios internacionales han tratado el tema en los últimos días en sus notas principales. Ayer fueron el New York Times y el Washington Post. Antes el Financial Times, el Wall Street Journal, entre muchos otros. En todos hay una constante: la política, la afirmación de que la política de abrazos y no balazos ha empoderado a los criminales que están interviniendo en las elecciones. Y se sugiere, en algunos casos, en algunos otros casos se asegura que hay complicidades con ámbitos del gobierno. Lo cierto es que la imagen internacional del país, con toda esta información, suena desastrosa. La estrategia de seguridad en México para enfrentar a los cárteles de la droga no solo es cuestionada por diversos sectores en el país, también la prensa internacional ha dado cuenta de ello. El tema de la inseguridad y el control de grupos criminales en ciertos sectores del territorio ha tenido seguimiento en las primeras planas extranjeras, sobre todo a unos días de la jornada electoral del 2 de junio. El Washington Post publicó un reportaje sobre la expansión de los cárteles en el negocio de la tortilla. El artículo, escrito por los periodistas Mary Beth Sheridan, Lorena Ríos y Fred Ramos, indican que al menos 15% de las tortillerías en México son víctimas frecuentes de extorsión. Respecto a los cultivos de maíz, señalan que en estados como Sinaloa, estos grupos establecieron mecanismos para controlar la distribución de agua para los campos. El texto indica que si bien el principal objetivo es el mercado de drogas de Estados Unidos, los grupos criminales centran ahora su atención en la búsqueda por controlar territorio que puedan explotar financieramente. Entre sus actividades criminales, los cárteles lograron infiltrarse en múltiples sectores, como la producción agrícola y la industria maderera. Otro de los diarios que dedica parte de su contenido a la violencia en México es el New York Times. Bajo el título ¿Por qué están siendo asesinados tantos candidatos electorales mexicanos?, el texto, escrito por el periodista Emiliano Rodríguez Mega, documenta que desde junio de 2023, al menos 36 personas que aspiraban a un cargo de elección popular han sido asesinados. A esta cifra se suman al menos 14 familiares de candidatos. Del total de estos homicidios, el diario estadounidense señala que en 28 podría haber participación de grupos del crimen organizado. El artículo indica que para los cárteles la forma más eficaz de influir en la política es a nivel local, por su estructura vulnerable, porque tienen menos recursos y la menor fuerza institucional. Lo cierto es que en las últimas semanas son varias las publicaciones que han centrado su atención en México, debido a la violencia y proximidad de las elecciones. El Financial Times publicó que los grupos del crimen organizado aumentaron su control sobre extensas áreas de México. El texto indica que grupos criminales expandieron sus actividades a otras más lucrativas. Citando a la DEA, dice que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también participan en el tráfico de armas, migrantes, trata de personas para explotación sexual, extorsión y otros crímenes. Incluso indica que, de acuerdo con su investigación, muchas empresas están pensando 2 veces antes de invertir en México debido a los riesgos en seguridad. Un monitoreo de la prensa internacional revela que al menos 11 medios han dedicado sus páginas a reportajes sobre la situación en México previo a las elecciones del domingo. Y bueno, no dicen los medios internacionales, la verdad, nada demasiado diferente a lo que hemos dicho aquí, en otros espacios, los que han dicho otros colegas. Es la información que tenemos y la información que se ha ido dando. Dejan trascender desde el Palacio Nacional que lo que pasa que esto es un ataque de la DEA y sobre todo de Anthony Blinken, el secretario de Estado, que tiene diferencias con el gobierno de México. Puede ser, pero la DEA tiene un margen de autonomía un poco mayor. Pero Anthony Blinken es el secretario de Estado, no manda mensajes porque a él se le ocurre. Son las políticas de la Casa Blanca. Tiene un jefe directo que se llama Joe Biden. A eso responde.
no son mensajes, si consideran que son mensajes del secretario de Estado y que él está distribuyendo información, se están equivocando y no entienden cómo funciona el sistema de gobierno y de poder de los Estados Unidos y su propia relación con los medios. En Estados Unidos, en Europa, aquí es un tema generalizado. Hay medios británicos, europeos, hay medios estadounidenses. Hay un problema que está muy mal, el de la seguridad, y no se está atendiendo. Hay medios de derecha, de centro, de izquierda, y todos coinciden en un tema. Los grupos criminales se han empoderado a partir de la estrategia de los abrazos y no balazos, y a partir de eso se crean también complicidades.